Hola, mi nombre es Kevin Cisneros y hoy le presento la Revolución Mexicana. México, como cualquier otro país, tiene su historia de guerra y de orgullo porque como cualquier otro lugar en el mundo, los mexicanos pelearon por lo que ellos se merecen. Pero primeramente, ¿qué era la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana fue un periodo de conflicto y de guerra civil que tomó lugar entre noviembre 1910 hasta 1920. La revolución fue entre la mayoría de los mexicanos de la clase baja contra el régimen de Porfirio Díaz y la gente de la clase alta. Pero primero es importante saber quiénes fueron los líderes de México durante la revolución. Uno de los líderes más importantes de ese tiempo es Porfirio Díaz, que fue un dictador de México desde 1867 a 1911. Porfirio Díaz fue un dictador que implementó políticas contra los pequeños trabajadores rurales y tomó mando durante un tiempo que ahora es referido como el Porfiriato. Otros líderes que estaban opuestos de Porfirio Díaz fueron Emiliano Zapata, que fue un general de la Revolución. Zapata era el general del sur donde reunió un ejército para luchar por el plan de Ayala, que era un plan para restituir la tierra indígena a los campesinos mexicanos. Otro líder que también es muy conocido es Francisco Pancho Villa, que era un general y gobernador de Chihuahua. Él era el general del Él era el general de la División del Norte. ¿Cuáles fueron las razones por cuál ocurrió la revolución? La, la razón más grande por cual ocurrió la revolución fue que la gente se cansaron del régimen de Díaz. Se cansaron que era muy estricto y muy duro y estaba haciendo el Estado, la nación de México muy pobre. También otra razón principal es que no había una democracia, sino que Porfirio Díaz tomó el mando por más de 30 años y a la gente no le gustaba esto. Y cuando Porfirio Díaz decidió hacer una elección, Francisco Madero trató de correr para la presidencia, pero luego fue encerrado en la cárcel y esto es una de las razones más principales por cual la revolución ocurrió. Cuando Francisco Madero fue encerrado en la cárcel, luego se escapó y escribió el Plan de San Luis, donde le pidió a la gente que se opongan al régimen de Díaz en 1911. Cuando, cuando, cuando él escribió este libro, la gente se empezó a resistir contra el régimen de Díaz y los líderes como Emiliano Zapata y Pancho Villa tomaron iniciación y resistieron contra Díaz y dejó el poder en 1911. Así que en mayo 25 de 1911, Francisco Madero asumió el mando, pero luego fue asesinado en 1913. Y es cuando otro presidente tomó el mando que se llamaba Victoriano Huerta, pe- que tomó el mando cuando Madero fue asesinado en 1913. Victoriano era
un líder que también soportaba el régimen de Díaz, así que mucha gente se oponieron de su mando igualmente, especialmente los Estados Unidos. No estaban de acuerdo de cómo estaba controlando México, y entonces luego lo arrestaron, y es cuando Carranza tomó la presidencia. Carranza tomó el mando en 1914, y al principio él tenía el soporte de Pancho Villa, pero luego las cosas no salieron bien y se hicieron enemigos porque Carranza era más conservativo cuando Pancho Villa y Emiliano Zapata eran liberales. Entonces, la lucha en esta batalla seguía, pero Carranza, él creía en la Constitución. Él entonces en 1917, él hizo una reforma para poder pasar una constitución, para poder hacer México, para poder poner México en buenos pasos de otra vez. Carranza luego fue asesinado en 1920, y la revolución estaba empezando a hacerse más espacio. Ya no había tanto conflicto como al principio, pero aún todavía había mucho trabajo para México. Luego, Álvaro Obregón tomó la presidencia en 1920 cuando Carranza fue asesinado. Álvaro Obregón de- de- trató de hacer reformas para los campesinos para que todos estén felices, y finalmente él fue asesinado en 1924. Conclusión. México pasó por un lugar muy oscuro en su historia, pero durante todo de lo que estaba ocurriendo, los mexicanos se mantenieron fuertes y siguieron peleando la corrupción. Para mí, como mexicano, me da mucho orgullo saber que la gente de México tuvo el valor de pelear contra la injusticia y seguir peleando hasta que recibieran lo que se merecen. Ese es el final de mi presentación. Muchas gracias.